Buenas noches, queridos amigos del 30 de mayo. El Señor trae en esta noche un mensaje muy maravilloso a cada corazón que les recibe. Realmente es muy importante que podamos dedicar unos minutos a Dios, ya que Dios nos da toda una vida. Es muy importante tomar en cuenta a Dios en cada paso que nosotros vamos realizando. Como le decía, doy gracias a Dios por permitirme una vez más poder hablar de su palabra, la cual Dios mismo reveló para que nosotros nos apropiemos de esa palabra viva, la cual nos da salvación y vida eterna por medio de su santo Hijo Jesús, ¿verdad? Quien Dios envió a morir en una cruz para darte a ti y a mí la salvación, para liberarnos de la consecuencia del pecado y de la muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, y por ese motivo Dios envió a su santo Hijo Jesús a morir por tus pecados y los míos. Con el solo hecho de recibirle como Señor y Salvador y venir con un corazón arrepentido y humillado, Él obrará en favor de los que le buscan, de los que le aman. Realmente Dios es maravilloso, hermano. Vamos de inmediato a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 10. La palabra de Dios dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 dice: no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Es maravilloso, hermanos, saber que el Señor nos dice en esta noche que por gracia es que somos salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en su Hijo Jesucristo, el cual Él envió a morir en la cruz, ¿verdad? Y somos salvos no por obra alguna, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Es muy importante saber que Dios es quien da la fe. La fe uno no la puede comprar en un negocio, en un colmado. La fe no se consigue con una religión, con una iglesia. La fe es un don de Dios que Él lo da a quien Él quiere, ¿verdad? La fe no se consigue como algunas personas entienden. La fe viene de Dios. La fe es una gracia de Dios, es un don de Dios. Y la palabra de Dios dice que es un regalo de Él. La fe viene por medio de escuchar ese evangelio de salvación. Realmente, hermanos, amigos, una fe que se manifiesta en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, Dios puede darte una fe que aún en medio de las aflicciones, en las dificultades, tú tendrás la victoria por su santísima gracia. Amén. Eso es lo que Dios quiere darte, victoria en todo tiempo. Ahora, una pregunta, queridos amigos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo entiendes tú que está tu fe? ¿En quién tú tienes puesta tu fe? ¿Dónde se produce la fe que tú tienes? Porque aquí vemos, queridos vecinos, que la procedencia de la fe
La Biblia dice que la fe viene de Dios. Y para alguien poder decir que tiene una fe verdadera, una fe eficaz, una fe que obedece a Dios, es necesario que esa persona tenga una relación estrecha con Dios. Todo aquel que no tiene una relación estrecha con Dios, todo aquel que no está bajo las ordenanzas de Dios, no puede decir jamás que tiene una fe viva, ¿verdad? Además, amigos que me escuchan, quiero resaltar o aclarar algo muy importante. Es que así como vemos en las Escrituras que la fe viene de Dios, de esa misma manera dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír su palabra, por escuchar su evangelio. Viene por escuchar esa palabra de poder, viene por estudiar la palabra de Dios. Dios entonces fortalece la fe de sus hijos que se esfuerzan y que son valientes, como Él dice. Definitivamente el hombre puede tener un gran conocimiento, queridos amigos. Cualquier hombre puede tener mucho conocimiento. Puede ser muy sabio, puede ser inteligente en su trabajo, en sus empresas. Pero si no tienes ese amor hacia el prójimo, ¿de qué le vale tener conocimiento? ¿De qué le vale tener conocimiento si no tiene misericordia a su prójimo? ¿De qué le vale tener conocimiento si vive oprimiendo al prójimo? Dios quiere que esa fe sea hecha en buenas obras, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 que una persona puede hablar todos los idiomas del mundo. Una persona puede ser sumamente sabia, sumamente inteligente. Puede incluso hablar angelicalmente, pero si no tiene amor, si no tiene amor a Dios, si no tiene amor a su prójimo, dice la palabra que esa persona sería como un pedazo de metal que solamente hace ruido, ¿verdad? Yo creo que estamos entendiendo bien estas cosas, distinguidos vecinos. Que Dios desea que tú y yo tengamos una fe genuina, no una fe de tradición, una fe en el Salvador, una fe que está bajo su obediencia a Él, una fe salvadora. Por lo tanto, ya estamos bien claros, queridos amigos, que la fe no viene por el gran conocimiento del hombre, ni por la fuerza del hombre. La fuerza de todo hombre en esta tierra es limitada. Los días de cada hombre en esta tierra son limitados. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así mismo son los días del hombre. Dios es maravilloso. Su palabra dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. Aprovechar el tiempo no con ira, no con pleito, no con mentira, ni con cosas deshonrosas, sino más bien con las cosas que son puras y verdaderas. Y ninguna persona en esta tierra puede andar en pureza y en verdad si no tiene a Cristo Jesús, que es la fuente de la pureza, que es la verdad, el camino y la vida. Nosotros estamos conscientes, queridos vecinos, nosotros estamos conscientes que del orgullo nunca se ha sacado ningún fruto del orgullo. Nosotros estamos bien entendidos que de la mentira nunca se ha sacado ningún provecho, mas sin embargo la mentira destruye. Por esa razón es que Dios quiere que entreguemos nuestra vida a Él, ahora que hay tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Él dará vida nueva y abundante a los que le buscan con un corazón sincero. Quiero decirte, querido vecino, que esto no se trata de una religión. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo solo obedezco a aquel que te dice a ti y me dice a mí: y por el mundo
y predicar el evangelio de salvación. El que cree y se arrepiente será salvo, pero el que no cree automáticamente es condenado por no creer en aquel que Dios envió a morir por ti y a morir por mí. Realmente, hermano, Dios quiere que entreguemos ese corazón. Aquí vemos que una persona por su propia cuenta no puede decir que ama, no puede decir que es sabio, mucho menos puede decir que hace cosas buenas. Si primero no ha ido a la fuente del amor, que es Jesucristo, a la fuente de la sabiduría, no puede decir que es sabio. Porque el mismo Dios te dice a ti y me dice a mí que el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que si tú andas en su camino, serás sabio. Amén. Amén. Dios es maravilloso, hermano. La Biblia dice que somos salvos por la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz. Modesto Mejía no puede decir que es salvo por ayudar a los pobres, por dar comida a los pobres, por dar alimento, por ir a la iglesia. Por eso Modesto no es salvo. Modesto es salvo porque recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y luego de ahí en adelante, Modesto puede hacer muchas obras buenas. Porque el hombre sin Cristo hace mucha obra, pero la gloria la recibe el mismo hombre. Dios quiere que la gloria sea siempre para Él, ¿verdad? ¿Saben que Dios dice estas cosas para que tú no te gloríes cuando hagas algo? Todo lo bueno, dice el Señor, que viene de Él. Absolutamente todo lo bueno viene de Dios. Y dice el Señor que sin mí nada bueno pueden hacer, ¿verdad? Cristo Jesús vino a salvar al hombre pecador, al hombre acorralado, al hombre sin salida, al hombre caído por la maldad del pecado. Para eso fue que Cristo Jesús vino a morir en la cruz. Cristo Jesús vino a romper las cadenas que atan a los hombres. Sin duda alguna, queridos amigos, que hoy día hay una gran cantidad de personas que viven arrastrando cadenas en su cuerpo, arrastrando cadenas en su corazón y en su mente. Y aunque las cadenas no se pueden ver físicamente, en el interior de esa persona cargan un gran pesar, una tremenda carga. Pero Cristo Jesús quiere liberar a todo aquel que lleva ese yugo. Cristo Jesús dice en su palabra: vengan a mí todos aquellos que están cansados, agobiados, que yo le haré descansar. Quiero decirte que Dios es maravilloso, pero yo te digo ahora que en la palabra de Dios hay consecuencias por el pecado, pero mayores son las bendiciones que Dios tiene para aquellos que se acercan a Él. La consecuencia del pecado es la muerte, pero las mayores bendiciones son en Cristo Jesús, vida eterna. Definitivamente, amigos que me escuchan, Dios dice en su palabra, en el versículo 2:10, capítulo 2:10 de Efesios, que nosotros, tú y yo, somos hechura suya. Tú y yo fuimos creados por medio de Jesucristo para hacer buenas obras. Pero Satanás, escúchame bien, vecino, Satanás un día vino con engaño y mentiras a engañar a Eva, ¿verdad? A los primeros hombres Satanás lo engañó. También quiere venir a engañarte a ti si rehúsa de recibir a Cristo. Concluyo diciéndote, hermanos, hoy es el día de salvación para tu corazón. Hoy es el día de salvación para tu corazón. El Señor Jesucristo dice en su palabra que si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezca tu corazón. No te ponga en contra del Salvador del mundo. No te ponga en contra del que te ama, del que quiere lo mejor para ti.
Y algo muy importante, hermano, que el Señor dice que su palabra no cae en el vacío. Ya su palabra ha penetrado en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Y ya Cristo Jesús es que la hará germinar. Agradecido una vez más por la gracia de Dios en este momento. Dios le bendiga, querida comunidad. Dios le bendiga, querido sector. Y concluyo diciendo, no se trata de religión, se trata de salvación de tu alma. Recibe hoy a Cristo, que tiene las oportunidades. Mañana puede ser tarde. Muchas gracias y bendiciones. Ajá. Ok.